Los nuevos descubrimientos en torno al misterioso objeto interestelar 13 Atlas están generando una curiosidad sin precedentes entre científicos y público general. Una serie de nuevas imágenes registraron el conocido fenómeno de la cola de reflexión, ya observado anteriormente, pero esta vez apareció una corriente en chorro inusualmente nítida que se dirigía directamente hacia el Sol, a pesar de la distancia de hasta millones de kilómetros. Esto ya no es una simple estela de polvo, sino que sugiere la existencia de un mecanismo energético activo, lo que lleva a muchos a preguntarse, ¿es 13 Atlas un simple cometa o un objeto controlado intencionalmente? Aún más extraño, poco después, este objeto desarrolló una segunda cola en chorro con una forma diferente, lo que complicó aún más el panorama. Mientras tanto, el astrofísico Avi Loeb, famoso por sus rigurosos criterios para evaluar los orígenes extraterrestres, redujo la calificación de 13 Atlas de 4 a 2, indicando que la posibilidad de que sea un artefacto disminuyó. Sin embargo, inmediatamente después de esta decisión, una serie de fenómenos inusuales aparecieron simultáneamente, haciendo sospechar a muchos que no se trataba de una simple coincidencia. Cabe destacar que la Red Internacional de Alerta de Asteroides IAWN intensificó repentinamente la vigilancia del cometa 13 Atlas sin dar una razón oficial. Al mismo tiempo, un grupo independiente de astrónomos aficionados, experimentados, anunció haber detectado indicios de cambios en la órbita del objeto justo antes de que desapareciera tras el Sol. Si bien no pudieron confirmarlo, la cantidad de datos recopilados generó sospechas de que una fuerza desconocida estaba interfiriendo con su movimiento. Para alimentar aún más la teoría de la conspiración, la NASA guardó un silencio sospechoso. Algunas fuentes afirmaron que las sondas marcianas registraron imágenes mucho más detalladas del cometa 13 Atlas que las anunciadas por la Agencia Espacial Europea ESA, gracias a observaciones de alta resolución. Y en primer plano, estos datos podrían revelar el tamaño y la forma del núcleo, un factor clave para distinguir entre un objeto natural y uno artificial. Sin embargo, la NASA y el Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL no se han pronunciado, a pesar de haber estado, según se informa, en contacto directo con la IA-1 durante el proceso de vigilancia. La pregunta es, ¿por qué la NASA permitió en silencio la vigilancia de un cometa considerado normal? ¿Podrían los datos inéditos contener un descubrimiento que revolucione nuestra comprensión de la vida extraterrestre? Mientras 13 Atlas está a punto de reaparecer tras el Sol, el mundo aguarda. ¿Obtendremos respuestas o nos enfrentaremos a un misterio aún mayor? Bien, comencemos con la impactante noticia de la Red Internacional de Alerta de Asteroides IAWN. En su última publicación en Medium, el Dr. Avi Loeb, astrofísico reconocido por su investigación sobre objetos interestelares, reveló una información que dejó atónita a la comunidad científica. Según el anuncio oficial del Centro de Planetas Menores, el objeto 13 Atlas se ha convertido en el primer objetivo elegido por la IAWN para una nueva campaña de investigación global. Se trata de un hecho sin precedentes, ya que una organización reconocida por las Naciones Unidas y encargada de proteger la Tierra de las amenazas del espacio, moviliza oficialmente una red global para rastrear un objeto proveniente de fuera del sistema solar.
La EL-1 es considerada el escudo planetario de la humanidad, pues reúne a cientos de organizaciones e investigadores para detectar, rastrear y describir objetos que orbitan cerca de la Tierra y que corren el riesgo de colisionar. Sin embargo, TRESI Atlas es el primer objeto interestelar de la historia en ser incluido oficialmente en el programa de monitoreo de la red. Algo que los dos objetos famosos anteriores, Oumuamua y 2 y Borisov, nunca lograron. Es esta diferencia la que ha llevado a muchos científicos a preguntarse, ¿contiene TRESI Atlas algo especial que el mundo desconoce, como estaba previsto el 20 y 1 de octubre de 2025, cuando TRESI Atlas se encuentre en conjunción con la Tierra? Es decir, en el lado opuesto del Sol, en la misma línea recta vista desde la Tierra, la E-1 emitió un aviso importante advirtiendo que cometas como TRESI Atlas pueden causar errores en las mediciones fotométricas y orbitales debido a la influencia de la estructura de su cola y cabeza. Esto dificulta enormemente la determinación de su trayectoria y naturaleza. Poco después, la IAON anunció el lanzamiento de una campaña de observación global que se extenderá del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, con el objetivo de avanzar en los métodos de medición astronómica a partir de las observaciones de cometas. Durante este periodo, cientos de telescopios de todo el mundo se centrarán en TRESI Atlas, rastreando cada pequeño cambio, desde fluctuaciones orbitales y lumínicas hasta indicios de desgasificación o actividad superficial inusual. Sin embargo, lo sorprendente es que la IAON haya elegido precisamente este momento y este objeto, dejando a los observadores preguntándose, ¿se trata de una coincidencia o de una respuesta deliberada a un descubrimiento delicado? El anuncio también indicaba que la fecha límite para inscribirse en la campaña era el 7 de noviembre, abierta tanto a astrónomos profesionales como aficionados. No obstante, solo los asistentes al taller de la IAON podían participar en la campaña de observación oficial, una condición controvertida que suscitó sospechas de que no solo se trataba de un proyecto de ciencia abierta, sino que también ocultaba secretos estratégicos. Cabe destacar que el anuncio de la EAWN se produjo pocas semanas después de que Avi Loeb presentara un informe científico ante las Naciones Unidas. El 30 de septiembre de 2025, en colaboración con los investigadores Omar Al-Dadi y Gershon Tenenbaum, el informe instaba a incrementar la cooperación internacional en la investigación de objetos interestelares para maximizar el alcance de las observaciones y garantizar una monitorización científica óptima de los objetos que pudieran contener tecnología extraterrestre. Loeb y sus coautores también recalcaron que los cisnes negros, eventos raros, pero con potencial para cambiar la historia, debían tomarse en serio, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de inteligencia extraterrestre. A partir de ahí, surgieron diversas teorías. ¿Respondía la IAON directamente a la advertencia de Loeb o poseía datos inéditos que sugerían que TRESI Atlas era realmente inusual? La NASA ha guardado silencio. Pero la coincidencia entre la publicación del informe de Loeb y la acción de la IAW ha llevado a muchos a creer que TRESI Atlas podría ser el primer objetivo que obligue a las organizaciones espaciales internacionales a cooperar a un nivel sin precedentes. No solo para la investigación, sino quizá también para la prevención
Hasta el momento, el objeto interestelar 3C Atlas ha exhibido 8 características extraordinarias y ha obtenido una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de Loeb, que mide la probabilidad de que un objeto sea de origen extraterrestre, según el doctor Avi Loeb. Cada característica es tan inusual que resulta casi imposible encontrar una coincidencia y en conjunto, el panorama se torna asombrosamente singular. En primer lugar, la órbita de 3C Atlas se desvía tan solo 5 grados del plano de la eclíptica, con una probabilidad natural del 0, R%, a diferencia de las grandes inclinaciones que suelen observarse en los objetos interestelares. Además, en julio y agosto de 2025, los telescopios registraron una corriente en chorro que apuntaba directamente al Sol, conocida como cola retrógrada, un fenómeno nunca antes visto en ningún otro cometa y que no puede atribuirse a una ilusión óptica. Lo sorprendente es que el núcleo de 3C Atlas es 1.000.000 de veces más masivo que el de 1I o Oumuamua y aproximadamente 1.000 veces más masivo que el de 2I Borisov. Sin embargo, se mueve más rápido que ambos en menos del 0. E%, la composición química plantea nuevas preguntas. El níquel predomina sobre el hierro, asemejándose a una aleación sintética de níquel industrial, y el contenido de cianuro de níquel es mucho mayor que el de cualquier cometa conocido, incluido el 2I Borisov. Loeb estima que la probabilidad de que esto ocurra por casualidad es inferior al 1%, lo que sugiere que el objeto podría no ser completamente natural. Las anomalías no terminan ahí. El flujo de gas del 3C Atlas contiene solo un 4% de agua en masa, mientras que el agua suele ser el componente dominante en los cometas. Justo antes de desaparecer tras el Sol, se observó que el objeto expulsaba grandes cantidades de agua, como si se estuviera contrayendo antes de realizar una maniobra orbital, un escenario compatible con el control activo si se tratara de un objeto artificial. Al mismo tiempo, el 3C Atlas presenta una polarización negativa extrema, sin precedentes, diferente a la de cualquier cometa conocido, incluido el 2I Borisov, un fenómeno con una probabilidad inferior al 1% y que actualmente carece de una explicación convincente. Además, su lugar de origen parece ser la misma región que la fuente del famoso fenómeno WOW, una señal de radio con una desviación de tan solo unos 9 grados por mera casualidad y una probabilidad del 0,6%. Es una coincidencia o un indicio de que ambos eventos podrían tener el mismo origen o incluso estar relacionados con una civilización extraterrestre. En particular, a pesar de la clara evidencia de desgasificación, el cometa 3C Atlas no muestra prácticamente ninguna aceleración no gravitacional, contrariamente a las expectativas físicas. Incluso el cometa Hale-Bopp, mucho mayor, muestra una aceleración significativa debido a la presión de desgasificación al atravesar el sistema solar. El hecho de que 3C Atlas mantuviera una órbita estable durante tanto tiempo y luego cambiara repentinamente de dirección recientemente suscita aún más sospechas de que una fuerza o mecanismo esté actuando. Por otro lado,
Una fuente de la organización Earth Exists, aunque no está totalmente verificada, ha llamado la atención debido a que sus afirmaciones coinciden sorprendentemente bien con las observaciones. Normalmente, este tipo de fuentes se descartarían por falta de fundamento, pero la descripción que hace Earth Exists del cambio en la órbita de Tracy Atlas coincidió con el anuncio del aumento de la vigilancia por parte de IAW, lo que generó dudas entre los observadores. ¿Es esto una simple coincidencia o una señal de que la historia es real? ¿Existe una cadena de acontecimientos ocultos tras el velo de la ciencia convencional? Analicemos con más detalle lo que revelan el 21 de octubre de 2025, mientras el equipo internacional de monitoreo continuaba observando el objeto interestelar Tracy Atlas mediante mediciones astronómicas, multicapa y análisis de datos multidimensionales, se realizó un descubrimiento sorprendente. El objeto no se encontraba donde el sistema de predicción orbital Horizons del JPL de la NASA lo había calculado. Según los datos oficiales del JPL, Tracy Atlas debería haberse ubicado en ascensión 13. 46, 51 segundos y declinación 8 grados 15, 20 segundos. Sin embargo, las observaciones reales mostraron que su posición era 13, 47, 3 segundos y declinación 8 grados 21, 2 segundos. Una desviación de 15, 4 minutos de arco, o aproximadamente 1 millones de kilómetros horizontalmente. Esto es casi 20 veces el desplazamiento que presentó uno Oumuamua y aproximadamente 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Lo más extraño es que la distancia a la Tierra sigue siendo la correcta, R38UA. Tal como predijo el JPL, en otras palabras, vemos el objeto correcto a la distancia correcta, pero no donde debería estar. Normalmente, si los datos orbitales no se actualizan a tiempo, el objeto aparecerá detrás de la posición predicha. Sin embargo, Tracy Atlas está delante, como si una fuerza ajena a la mecánica orbital normal lo impulsara. Menos de un día después, a las 19:05 UTC, el equipo registró un segundo cambio. La posición de Tracy Atlas se determinó en 13 horas, 46 minutos y 24 segundos, con una declinación de negativo 8 grados, 14 minutos y 22 segundos. Mientras tanto, el JPL predijo una posición de 13 horas, 46 minutos y 56 segundos, y una declinación de negativo 8 grados, 8 minutos y 32 segundos. La nueva desviación es de 5 minutos de arco. Un aumento promedio de 4 minutos de arco en poco menos de 19 horas. La tasa de desviación equivale a unos 3,95 kilómetros por segundo, una velocidad que la gravedad ordinaria no puede explicar. Para generar tal desplazamiento se requeriría el empuje de un motor a reacción de gran tamaño, algo que solo un objeto artificial o tecnológicamente avanzado podría lograr. Al mismo tiempo, el equipo observó extraños patrones en la nube de polvo alrededor de Tracy Atlas, estructuras espirales simétricas y bandas de luz con geometrías complejas que sugieren un orden oculto y artificial. Sin embargo, los expertos se mantienen cautelosos
sugiriendo que podría tratarse de un fenómeno llamado pareidolia, la tendencia humana a reconocer patrones familiares en fenómenos aleatorios. No obstante, si estas mediciones se confirman, Tracy Atlas se estaría desviando de su órbita predicha en cientos de miles, incluso millones de kilómetros, superando con creces cualquier desviación registrada previamente para Oumuamua. De confirmarse, supondría un punto de inflexión en la astronomía moderna, ya que ningún modelo natural puede explicar fluctuaciones tan drásticas y la hipótesis del origen artificial se convertiría en la única opción restante. Algunos científicos más audaces incluso han sugerido que Tracy Atlas podría estar realizando una órbita over-Earth alrededor del Sol, utilizando el campo gravitatorio de la estrella para acelerar o cambiar de dirección, de forma similar a como las naves espaciales humanas aprovechan el efecto de aceleración gravitatoria. Si esto es cierto, y si tras orbitar el Sol, el objeto comienza a moverse hacia la Tierra, la cuestión trasciende la ciencia y se convierte en un problema de seguridad planetaria. El presentador, sin embargo, mantuvo la calma, subrayó que no existían pruebas concretas de que Tracy Atlas estuviera presentando un comportamiento inusual. Una desviación de unos cientos de miles de kilómetros aún estaría dentro del rango de pequeñas interacciones gravitatorias, mientras que una desviación de millones de kilómetros requeriría una cantidad ingente de energía equivalente a la de un motor nuclear del tamaño de un planeta. La presentación concluyó con una afirmación a la vez científica y sugerente. Hasta que Tracy Atlas reaparezca tras el Sol, lo único que debemos hacer es observar, analizar y recordar este momento especial en la historia de la astronomía, un momento en el que tal vez estemos presenciando la primera evidencia de tecnología extraterrestre. En las próximas semanas, a medida que Tracy Atlas continúe adentrándose en el espacio tras el Sol, los astrónomos entrarán en el periodo de observación más crucial desde su descubrimiento. Según las últimas predicciones del sistema Horizons del JPL de la NASA, el 29 de octubre de 2025, Tracy Atlas alcanzará el perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita, a una distancia de aproximadamente 36 unidades astronómicas UA, o unos 200 millones de kilómetros. Ese es un momento crucial, ya que cualquier pequeña fluctuación en su órbita o cambio en su energía de reacción podría revelar la verdadera naturaleza de este misterioso objeto. Poco después, Tracy Atlas desaparecerá temporalmente de la observación terrestre debido a su proximidad al Sol, que impide que los telescopios terrestres capturen imágenes nítidas. Sin embargo, los expertos predicen que a principios de diciembre de 2025, el objeto reaparecerá al otro lado del Sol, desplazándose gradualmente hacia cielos más oscuros, lo que permitirá a los observatorios continuar monitorizándolo directamente. El período comprendido entre diciembre de 2025 y finales de enero de 2026 se considera la hora dorada de la campaña de observación global iniciada por IAWN. Cientos de telescopios en Norteamérica y Europa, Japón y el hemisferio sur apuntarán simultáneamente sus lentes a Tracy Atlas durante una campaña de 60 días, buscando anomalías desde oscilaciones orbitales y variaciones de luz hasta desgasificación inusual o estructuras que reflejen energía.
Durante este tiempo, si el objeto realmente se comporta de forma anómala, se revelarán todas las evidencias. Según las estimaciones orbitales actuales, el 19 de diciembre de 2025, Tracy Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra a una distancia de aproximadamente 8 UA, 270 millones de kilómetros, antes de comenzar a alejarse hacia los confines del sistema solar. Se espera que el objeto cruce la órbita de Júpiter en marzo de 2026. Varias sondas interplanetarias, como Mars Express y MAVEN, planean aprovechar esta oportunidad única para obtener una última imagen de cerca antes de que Tracy Atlas desaparezca de nuestra vista. Los astrónomos creen que los próximos 2 meses serán cruciales, ya que los datos permitirán determinar si Tracy Atlas es una anomalía cometaria o un objeto artificial, un mensajero tecnológico de otro lugar. Se barallan muchas hipótesis. Acelerará, realizará una maniobra de Oberth alrededor del Sol para cambiar su trayectoria, o simplemente abandonará el sistema solar en su órbita natural. Por ahora, la comunidad científica tiene la mirada puesta en diciembre, cuando Tracy Atlas reingrese al Sol, SAI. Para entonces, el objeto continúa desviándose de su órbita prevista en cientos de miles de kilómetros. Como sugieren los datos iniciales, podríamos estar al borde de un momento trascendental en la historia de la astronomía, el momento en que la humanidad pueda confirmar por primera vez la existencia de un objeto artificial proveniente de fuera del sistema solar. El universo contiene la respiración 3I Atlas, el objeto interestelar que ha dividido a la comunidad científica y desafiado todos los modelos físicos existentes. Aún permanece oculto bajo la intensa luz del Sol, y cuando reaparezca a principios de diciembre, la gran pregunta será: ¿presenciaremos un cometa común y corriente o la primera evidencia de tecnología de otra civilización? Imaginen, si Tracy Atlas realmente describe una órbita similar a la de Oberth alrededor del Sol y cambia de rumbo, ¿será el primer saludo del espacio interestelar o una advertencia de un mensajero que la humanidad aún no está preparada para recibir? Lo único que podemos hacer ahora es esperar, observar y hacernos preguntas. Cuando Tracy Atlas regrese, podría contener la respuesta a uno de los mayores misterios de la historia de la astronomía, o abrir un capítulo completamente nuevo en la relación entre los seres humanos y el universo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre el asombroso viaje de Tracy Atlas. Seré el primero en compartir con ustedes las últimas imágenes, datos y análisis